Una mañana perfecta en las aguas cristalinas de Baja California estaba a punto de convertirse en algo que nadie podría olvidar jamás. Las familias disfrutaban del sol, los niños construían castillos de arena, y el océano parecía más tranquilo que nunca. Pero bajo esa superficie pacífica, algo extraordinario estaba por suceder. Un grupo de nadadores comenzó a gritar señalando hacia el agua, sus voces mezclándose con el sonido de las olas. Lo que vieron les heló la sangre. Una aleta dorsal, gigantesca, cortaba la superficie, moviéndose en círculos cada vez más cerrados, y en el centro de esos círculos había un niño de apenas 8 años, ajeno al peligro que lo rodeaba, jugando con su tabla de buggy como si fuera un día cualquiera. Los salvavidas activaron las alarmas. La gente comenzó a evacuar la playa en pánico. Madres corrían con sus hijos en brazos, pero lo que nadie esperaba era lo que estaba a punto de revelarse. Este no era un ataque común. Este tiburón, un majestuoso gran blanco de casi 5 metros de longitud, no mostraba el comportamiento agresivo típico de un depredador acechando a su presa. Sus movimientos eran deliberados pero cautelosos, casi protectores. El niño Lucas Mendoza continuaba flotando sobre su tabla, completamente inconsciente de la criatura que nadaba debajo de él. Sus padres en la orilla gritaban desesperadamente, pero sus voces se perdían en el viento marino. Lo que sucedió en los siguientes minutos desafiaría todo lo que los expertos en vida marina creían saber sobre estos temibles depredadores, y cambiaría para siempre la forma en que entendemos la relación entre humanos y tiburones. Las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de tonos naranjas y rosados cuando la familia Mendoza llegó a Playa Hermosa. Era el último día de sus vacaciones de verano, y María, la madre de Lucas, había insistido en llegar temprano para conseguir el mejor lugar. Carlos, su esposo, arrastraba la sombrilla y las sillas mientras Lucas corría adelante con su tabla de buggy nueva, regalo de su abuelo. El niño tenía esa energía inagotable propia de los 8 años, esos ojos brillantes llenos de emoción ante cada nueva aventura. Habían esperado todo el año por estas vacaciones, ahorrando cada peso para poder disfrutar de una semana completa junto al mar. Lucas había aprendido a nadar el verano anterior, y desde entonces no había forma de sacarlo del agua. Su obsesión con el océano rayaba en lo increíble. Coleccionaba conchas, estudiaba libros sobre vida marina, y su sueño era convertirse en biólogo marino algún día. Esa mañana, mientras el resto de la familia terminaba de instalarse, Lucas ya había pedido permiso para meterse al agua. María dudó por un momento, pero el océano estaba tan calmado, tan invitador, que finalmente asintió. «Solo hasta donde haces pie», le advirtió, aunque sabía que su hijo era un nadador competente para su edad. Lucas prometió con entusiasmo y corrió hacia las olas con su tabla bajo el brazo. El agua estaba perfecta, tibia pero refrescante, clara como el cristal. Podía ver sus propios pies tocando la arena del fondo. Se alejó poco a poco, sintiendo la libertad que solo el océano puede ofrecer. Antes de continuar con esta increíble historia, queremos saber de ti. Déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. Hispanohablante, desde México hasta Argentina, desde España hasta Chile. Tu participación hace que este canal crezca y nos motiva a seguir trayéndote las historias más fascinantes. Así que no seas tímido, escribe tu ciudad en los comentarios ahora mismo. Y si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias increíbles. Ahora sí, regresemos a lo que estaba sucediendo en esas aguas aparentemente tranquilas de Baja California. A 50 metros de la orilla, Lucas flotaba sobre su tabla, dejándose mecer por las olas suaves. Había cerrado los ojos por un momento, disfrutando del sol en su rostro, cuando sintió algo extraño. No fue un sonido ni un movimiento brusco, sino más bien una presencia, esa sensación inexplicable de que ya no estaba solo. Abrió los ojos y miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Las olas seguían su ritmo tranquilo. Algunas gaviotas volaban en mimos y entocinos, círculos sobre el agua buscando peces. Y la playa parecía despertar lentamente con más familias llegando. Decidió remar un poco más lejos, donde las olas eran más grandes y podía deslizarse mejor con su tabla. Lo que Lucas no podía ver desde su posición era lo que sucedía bajo la superficie. A unos 20 metros de profundidad, una sombra masiva se desplazaba con elegancia. El tiburón blanco había llegado a esas aguas siguiendo un banco de atunes, su presa favorita durante esta época del año.
Era un macho adulto, con cicatrices que contaban historias de décadas navegando los océanos del mundo. Sus sentidos estaban finamente sintonizados con cada vibración, cada movimiento en el agua. Detectó al niño inmediatamente, las vibraciones de sus brazos remando, el chapoteo irregular de sus piernas. Normalmente, estas señales indicarían una presa herida o en dificultad, algo que despertaría su instinto de caza. Pero este tiburón había vivido lo suficiente para distinguir entre diferentes tipos de movimientos. Se acercó, curioso más que hambriento, ascendiendo lentamente desde las profundidades. En la playa, Tomás Reyes, un salvavidas con 15 años de experiencia, había comenzado su turno. Llevaba su café matutino en una mano mientras subía a su torre de observación, preparándose para otro día vigilando a los bañistas. Tomás había visto de todo en sus años de servicio: medusas gigantes, corrientes peligrosas, nadadores imprudentes, incluso alguna que otra falsa alarma de Minocintocint, tiburón que resultaba ser un delfín o una raya mantarraya. Pero cuando levantó sus binoculares y escaneó el agua, lo que vio hizo que el café cayera de su mano. La aleta dorsal era inconfundible. Había estudiado suficiente sobre vida marina para reconocer un gran blanco cuando lo veía. Y no era pequeño. La aleta sobresalía al menos medio metro sobre la superficie, lo que significaba que el animal debía medir entre 4,5 y 5 metros de longitud. Un adulto completamente desarrollado. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando siguió el movimiento de la aleta con sus binoculares. Estaba describiendo círculos, y en el centro de esos círculos había un niño sobre una tabla de buggy. Tomás no dudó ni un segundo. Activó la alarma de emergencia, un sonido estridente que inmediatamente llamó la atención de todos en la playa. Agarró su megáfono y comenzó a gritar: «¡Evacúen el agua inmediatamente! ¡Tiburón a la vista! ¡Todos fuera del agua ahora!». El pánico se desató instantáneamente. Madres gritaban los nombres de sus hijos, padres corrían hacia el agua para sacar a los pequeños, los bañistas chapoteaban desesperadamente hacia la orilla. En cuestión de segundos, la tranquila mañana playera se había transformado en una escena de caos absoluto. María escuchó la alarma y sintió que su corazón se detenía. Buscó con la mirada a Lucas y lo vio, tan lejos, tan pequeño sobre su tabla. «¡Lucas!», gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se perdía entre el ruido de las sirenas y los gritos de pánico. Carlos ya había comenzado a correr hacia el agua, quitándose la camisa mientras avanzaba, preparándose para nadar hasta su hijo. Pero Tomás le bloqueó el paso. «No puede entrar, señor. Es demasiado peligroso. Tenemos protocolos para esto». Carlos quiso empujarlo, su instinto paternal gritándole que tenía que salvar a su hijo, pero otros dos salvavidas llegaron para ayudar a contenerlo. Mientras tanto, en el agua, Lucas finalmente entendió que algo estaba mal. Escuchó las sirenas, vio a la gente corriendo en la playa y entonces, cuando giró la cabeza, la vio. La aleta. A menos de 10 metros de distancia. Su primer instinto fue nadar, chapotear desesperadamente hacia la orilla, pero algo en su memoria le detuvo. Había leído en sus libros sobre tiburones que los movimientos erráticos y el chapoteo podían atraer su atención, simular el comportamiento de una presa herida. Con un autocontrol sorprendente para un niño de 8 años, se quedó completamente quieto sobre su tabla, conteniendo incluso su respiración. El tiburón continuó su círculo, acercándose cada vez más. Lucas podía ver ahora más que solo la aleta. Podía distinguir la forma masiva del cuerpo bajo el agua, la forma aerodinámica perfecta de millones de años de evolución. Su mente infantil luchaba entre el terror absoluto y la fascinación. Este era el animal que había estudiado en sus libros, el depredador supremo del océano, y estaba justo ahí, a metros de distancia. Podía ver cada detalle, el gris oscuro del lomo, el blanco del vientre, incluso creyó ver el ojo oscuro observándolo mientras pasaba. En la playa había llegado más ayuda, la policía local, otros salvavidas de playas cercanas, e incluso un equipo de rescate marino que casualmente estaba realizando ejercicios en la zona. El capitán Rodríguez, un hombre curtido con 30 años de experiencia en rescates marinos, evaluó la situación rápidamente. «¿Cuánto tiempo lleva el niño ahí?», preguntó. 3 minutos desde que activamos la alarma», respondió Tomás sin quitar los ojos de sus binoculares. «El tiburón ha dado 7 círculos completos alrededor de él, pero no ha mostrado comportamiento agresivo». Rodríguez frunció el ceño. Eso era extraño. En un ataque típico, un gran blanco atacaría desde abajo, con velocidad explosiva, mordiendo primero y preguntando después. Pero este animal estaba ¿acechando? ¿Observando? No tenía sentido.
«Preparen el bote de rescate», ordenó. «Pero muévanse despacio. No queremos alterar más al animal». El equipo se puso en marcha con precisión militar, arrastrando una lancha rápida hacia el agua. Mientras tanto, las redes sociales ya estaban explotando. Alguien había comenzado a transmitir en vivo desde la playa, y el video se estaba volviendo viral a velocidad récord. Miles de personas alrededor del mundo observaban conteniendo la respiración mientras el drama se desarrollaba en tiempo real. Expertos en tiburones comenzaron a comentar en foros y programas de noticias, tratando de explicar el comportamiento inusual del animal. En el agua, algo aún más extraordinario estaba sucediendo. Lucas, manteniendo su calma admirable, había comenzado a observar al tiburón con más atención. El animal seguía dando círculos, pero ahora Lucas notó algo que le hizo olvidar momentáneamente su miedo. El tiburón tenía algo en el costado, algo que brillaba con la luz del sol. Parecía metal. Tal vez un anzuelo grande o parte de un equipo de pesca. Y alrededor de esa área, la piel del animal se veía inflamada, probablemente infectada. El tiburón no estaba cazando, estaba sufriendo. Esta realización cambió todo en la mente de Lucas. Ya no veía un monstruo depredador, sino un animal herido que tal vez buscaba algo que ni él mismo comprendía. El círculo que describía se estrechó aún más, y por un momento el tiburón pasó tan cerca de la tabla que Lucas pudo haber extendido la mano y tocado su aleta dorsal. Sus ojos se encontraron por un segundo que pareció congelarse en el tiempo. El ojo del tiburón, oscuro como la noche profunda del océano, no mostraba la furia ciega de un depredador, sino algo diferente. ¿Dolor? ¿Curiosidad? ¿Súplica? Lucas nunca olvidaría esa mirada. El bote de rescate finalmente tocó el agua con un splash que resonó en el silencio tenso de la playa. Rodríguez iba al timón acompañado por dos de sus mejores hombres, Javier y Antonio, ambos buzos certificados y entrenados en encuentros con fauna marina peligrosa. Se movían deliberadamente despacio, los motores apenas en marcha mínima, creando las mínimas vibraciones posibles. Cada movimiento estaba calculado. En su experiencia, los ataques de tiburón a menudo se desencadenaban por movimientos bruscos, sonidos fuertes o sangre en el agua. Mientras tanto, en la orilla, un nuevo actor había llegado a la escena. La doctora Elena Fuentes, bióloga marina del Instituto Oceanográfico de México, había estado estudiando patrones migratorios de tiburones en la zona cuando recibió la llamada de emergencia. Llegó corriendo con su equipo de grabación subacuática, sin aliento pero con los ojos brillando de emoción científica. Inmediatamente pidió prestados los binoculares de Tomás. Lo que vio la dejó sin palabras. «No es posible», murmuró. «Este comportamiento, nunca he visto nada igual». Se volvió hacia Rodríguez, quien estaba coordinando el rescate por radio. «Capitán, necesito que me escuche. Ese tiburón no está cazando. Observe sus movimientos, son demasiado metódicos, demasiado controlados. Un gran blanco en modo de caza se mueve de manera completamente diferente». Rodríguez la miró con escepticismo. «Doctora, con todo respeto, hay un niño ahí afuera con un tiburón de 5 metros. No me importa si está cazando, bailando o rezando. Mi trabajo es traer a ese niño de vuelta sano y salvo». «Lo entiendo perfectamente», respondió Elena con urgencia. «Pero necesito que entienda que si ese animal quisiera atacar, ya lo habría hecho. Han pasado casi 8 minutos. Algo más está sucediendo aquí». En el bote, Javier había notado lo mismo. Era un buzo experimentado que había compartido el agua con tiburones docenas de veces. «Capitán», dijo por el radio, «el animal parece estar mostrando algo. Sigue presentando su costado izquierdo hacia el niño, una y otra vez. Es casi como si quisiera que lo viera». Desde su posición en la tabla, Lucas había llegado exactamente a la misma conclusión. El tiburón ahora nadaba más despacio, casi en cámara lenta, y cada vez que pasaba giraba ligeramente su cuerpo hacia él. La herida era más visible ahora. No era solo un anzuelo, era parte de una red de pesca, probablemente una red ilegal de enmalle, enrollada alrededor de su cuerpo justo detrás de la aleta pectoral. Las cuerdas se habían incrustado en la piel, creando heridas profundas que claramente estaban infectadas. Lucas podía ver cómo el animal se movía con cierta dificultad. Probablemente había estado arrastrando esos restos de red durante semanas, tal vez meses. El niño hizo algo que haría que su madre casi sufriera un infarto cuando se enterara más tarde. Lentamente, muy lentamente, metió su mano en el agua. No para tocar al tiburón, sino para hacer un gesto, un movimiento suave que había visto hacer a entrenadores en documentales.
El tiburón respondió, acercándose aún más, tanto que Lucas pudo ver las marcas de ventosas en su piel, probablemente de calamares que había cazado en aguas profundas, las cicatrices de una vida entera navegando los océanos. «Está metiendo la mano en el agua», gritó alguien desde la playa, y un gemido colectivo recorrió a la multitud. María se había desmayado y Carlos la sostenía mientras luchaba contra los salvavidas que le impedían lanzarse al mar. Pero Elena observaba con los ojos muy abiertos, grabando todo con su cámara, comprendiendo que estaba presenciando algo que podría cambiar décadas de comprensión científica sobre el comportamiento de los tiburones blancos. El bote de rescate estaba ahora a 30 metros de Lucas. Rodríguez había ordenado detener los motores por completo para no asustar al animal. Flotaban en silencio, observando la interacción imposible entre el niño y el depredador. Antonio, el buzo más joven del equipo, susurró. Es como si estuvieran comunicándose, y de alguna manera extraña lo estaban. Lucas había pasado cientos de horas estudiando tiburones, leyendo sobre su comportamiento, observando documentales. Sabía que estos animales eran incomprendidos, demonizados por películas y medios sensacionalistas, cuando en realidad eran criaturas sofisticadas con comportamientos complejos. Y ahora, cara a cara con uno de los especímenes más magníficos del océano, sentía una conexión que desafiaba la lógica. El tiburón dio otro círculo, pero esta vez se detuvo directamente frente a la tabla de Minos Inteosí. Lucas, a menos de 2 metros de distancia, se quedó suspendido en el agua, apenas moviendo la cola para mantener su posición. Sus ojos, esos ojos que muchos describían como carentes de emoción, observaban al niño con lo que solo podía describirse como expectación. Lucas respiró profundo, tratando de controlar el temblor en sus manos. Habló en voz baja, aunque sabía que el animal no podía entender sus palabras. Pero tal vez captaría la intención, el tono. «Estás herido, ¿verdad? Necesitas ayuda». Como si hubiera entendido, el tiburón giró lentamente, presentando su costado herido completamente hacia el niño. La red de pesca era más extensa de lo que Lucas había pensado inicialmente. Se enrollaba alrededor del cuerpo del animal, y algunos trozos colgaban libremente, creando resistencia al nadar. Podía ver cómo la piel alrededor de las cuerdas estaba roja e hinchada. Este animal había estado nadando con esta tortura durante quién sabe cuánto tiempo. En la playa, Elena gritaba por el megáfono. «Es un comportamiento de búsqueda de ayuda. He leído sobre casos similares pero nunca documentados con grandes blancos. Necesitamos acercarnos, pero con mucho cuidado». Rodríguez tomó una decisión que podría costarle su carrera o convertirlo en héroe. «Javier, Antonio, preparen el equipo de corte. Vamos a liberar a ese animal». Los dos buzos intercambiaron miradas de sorpresa, pero asintieron. Habían trabajado con Rodríguez suficiente tiempo para confiar en su juicio. Comenzaron a preparar cuchillos especiales diseñados para cortar redes de pesca, guantes resistentes y equipo de primeros auxilios para vida marina. El bote comenzó a avanzar lentamente hacia Lucas y el tiburón. El niño los vio acercarse y por primera vez desde que comenzó esta odisea, sintió lágrimas en sus ojos. No de miedo, sino de un alivio abrumador mezclado con preocupación por el animal que flotaba a su lado. «Por favor», dijo en voz alta, «tienen que ayudarlo. Está herido». Rodríguez escuchó las palabras del niño a través del agua tranquila y sintió un nudo en la garganta. Este valiente pequeño no estaba pensando en su propia seguridad, sino en el bienestar de la criatura que lo tenía rodeado. El bote se detuvo a 5 metros de distancia. El tiburón detectó su presencia inmediatamente y por un momento pareció ponerse nervioso, su cola moviéndose más rápido. Pero entonces hizo algo extraordinario. En lugar de alejarse o mostrar agresión, se quedó en su lugar, como si comprendiera que estos humanos podrían ser su última esperanza. Lucas habló de nuevo, su voz infantil quebrándose. «Está bien, confía en ellos. Van a ayudarte». Javier se deslizó al agua primero, moviéndose con la gracia de alguien que ha pasado más tiempo bajo el agua que en tierra firme. Llevaba su cuchillo de buceo en una mano y una cámara subacuática en la otra. Elena había insistido en que esto debía ser documentado. Se sumergió y nadó lentamente hacia el tiburón, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que el animal podría detectarlo. Bajo el agua, el tiburón era aún más impresionante.
Su cuerpo musculoso, perfectamente diseñado para la caza, se extendía más allá de lo que Javier había anticipado. 5,5 metros, tal vez más, pero lo que le impactó fue la mirada del animal. No había agresión, solo un cansancio profundo, el tipo de agotamiento que viene de semanas de dolor constante. El tiburón permitió que Javier se acercara, apenas moviéndose mientras el buzo inspeccionaba las redes enredadas en su cuerpo. Era peor de lo que parecía desde la superficie. La red no solo estaba alrededor de su torso, sino que algunos fragmentos se habían enrollado alrededor de su aleta pectoral, restringiendo su movimiento. Había otras heridas también, más antiguas, probablemente de intentos previos de liberarse. Javier emergió a la superficie. «Voy a necesitar ayuda. Antonio, trae las tijeras de poda de alambre. Algunas de estas cuerdas son muy gruesas». Antonio se unió en el agua y juntos comenzaron el proceso delicado de liberar al animal. Trabajaban lentamente, cortando cuidadosamente una cuerda a la vez, siempre conscientes de que un movimiento brusco del tiburón podría ser fatal, pero el animal permanecía extraordinariamente quieto, como si comprendiera que estaban ahí para ayudar. Lucas observaba desde su tabla, ahora amarrada al costado del bote de rescate. Rodríguez había querido subirlo inmediatamente, pero el niño había rogado quedarse. Quería ver que el tiburón estuviera bien. El capitán había cedido, principalmente porque separar al niño de la escena podría agitar al tiburón. Pasaron 20 minutos que parecieron horas. Cortar cada sección de red requería precisión y paciencia. Una cuerda a la vez, un corte cuidadoso tras otro. El tiburón ocasionalmente se movía, probablemente sintiendo alivio cuando la presión de las cuerdas disminuía, pero siempre regresaba a su posición, permitiendo que los buzos continuaran su trabajo. Finalmente, Javier cortó la última sección de red. El material cayó flotando hacia las profundidades, liberando completamente al animal. Por un momento, el tiburón no se movió, como si no pudiera creer que la presión constante que había soportado durante tanto tiempo finalmente había desaparecido. Luego, lentamente, comenzó a nadar en un círculo más amplio, probando su movilidad restaurada. Los movimientos que antes parecían restringidos ahora fluían con la gracia natural de un depredador en su elemento. El tiburón completó su círculo y regresó hacia donde Lucas flotaba. El niño extendió su mano nuevamente, no para tocar, sino en un gesto de despedida. El animal pasó cerca, tan cerca que podría haberlo rozado si quisiera, y luego comenzó a descender hacia aguas más profundas. Pero antes de desaparecer completamente en el azul oscuro del océano, se giró una vez más, como si estuviera grabando la imagen de estos extraños seres que, en lugar de lastimarlo, habían elegido ayudarlo. Cuando el tiburón finalmente desapareció de vista, un rugido de aplausos y vítores explotó desde la playa. La tensión acumulada de la última media hora se liberó en una ola de alivio y alegría. Rodríguez subió finalmente a Lucas al bote, envolviéndolo en una manta térmica, aunque el niño insistía que no tenía frío. En el camino de regreso a la orilla, Lucas no podía parar de hablar. ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo se quedó quieto? Sabía que lo estaban ayudando. Los tiburones son inteligentes, mucho más de lo que la gente cree. Y ese tenía cicatrices por todos lados. Probablemente ha vivido por décadas. Todas las cosas que habrá visto, y aún así confió en nosotros. ¿Lo grabaron todo? Esto debería mostrarse en las escuelas. La gente necesita saber que los tiburones no son monstruos, son solo animales tratando de sobrevivir en un océano que los humanos estamos destruyendo con nuestras redes y nuestra basura. Los adultos en el bote intercambiaron miradas asombradas. Este niño de 8 años acababa de expresar lo que muchos científicos pasaban años tratando de comunicar al público. Cuando el bote tocó la orilla, María y Carlos corrieron hacia su hijo, abrazándolo con tal fuerza que casi no podía respirar. Su madre lloraba inconsolablemente, alternando entre inspeccionar cada centímetro de Lucas, buscando heridas y regañarlo por haber metido la mano en el agua. Carlos simplemente lo sostenía, sin poder articular palabras, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La playa se había transformado en un circo mediático. Cámaras de noticias, reporteros, curiosos, todos querían saber qué había pasado exactamente. Elena finalmente logró abrirse paso entre la multitud, sus ojos brillando con emoción. «Lucas», dijo arrodillándose frente al niño, «lo que acaba de suceder es extraordinario. En todos mis años estudiando tiburones, nunca he visto ni escuchado sobre un comportamiento como este. Un gran blanco buscando activamente ayuda de humanos. Esto va a cambiar todo». Lucas la miró seriamente. «Doctora, ¿el tiburón va a estar bien?» Las heridas se veían infectadas. Elena sonrió, conmovida por la preocupación genuina del niño.
Los tiburones tienen sistemas inmunológicos increíblemente fuertes. Ahora que la fuente de la infección ha sido removida, su cuerpo debería poder combatir la infección. Le dimos unos meses de vida, si no más. Pero ¿qué había llevado realmente a ese magnífico animal a tomar la decisión más inesperada de su vida? ¿Y qué otras sorpresas aguardaban en las profundidades del océano? Secretos que los humanos apenas comenzaban a comprender. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La policía local acordonó el área mientras tomaban declaraciones. Los medios de comunicación transmitían en vivo desde la playa, y el video del rescate comenzaba a circular por todo el mundo. Para el atardecer, el hashtag #NimoCiniaTiburónAmigo era tendencia número 1 a nivel mundial. Pero mientras el mundo exterior explotaba con la noticia, Lucas estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, siendo examinado por paramédicos que insistían en revisarlo aunque él se sentía perfectamente bien. Su mente seguía en el océano, reproduciendo cada momento de ese encuentro extraordinario. Elena se había negado a dejar el lugar, fascinada por cada detalle de la historia. Había configurado su computadora portátil sobre una de las mesas de picnic de la playa y estaba revisando el metraje submarino que Javier había capturado. Las imágenes eran impresionantes. Se podía ver claramente cómo el tiburón, a pesar de estar rodeado de humanos, no solo mantenía la calma, sino que parecía cooperar activamente con el rescate. «Esto es revolucionario», murmuró mientras reproducía la secuencia una y otra vez. El nivel de cognición que esto implica. El animal tuvo que hacer múltiples conexiones lógicas, tuvo que asociar a los humanos con la capacidad de ayudar, tuvo que superar millones de años de instinto que le dicen que evite a los depredadores terrestres, tuvo que confiar. Javier, todavía con su traje de neopreno, se secaba el pelo mientras observaba las imágenes sobre su hombro. «Nunca voy a olvidar esos ojos», dijo en voz baja. «Cuando estaba bajo el agua, cortando la red, el tiburón me miraba, y juro por mi vida que había comprensión en esa mirada. No solo instinto animal, sino verdadera comprensión». Antonio, sentado cerca, asintió vigorosamente. «Yo sentí lo mismo. En un momento, cuando estaba trabajando en la red cerca de su aleta pectoral, se movió ligeramente. No de forma agresiva, sino como cuando te ajustas en la silla del dentista, ¿saben? Como diciéndome, dame un segundo, déjame moverme un poco para que tengas mejor ángulo». Rodríguez se unió al grupo. Su rostro mostraba el agotamiento de la adrenalina disipándose. «Ya hablé con mis superiores», anunció. «Quieren hacer una conferencia de prensa mañana. Los medios internacionales están volviéndose locos con esta historia». Elena levantó la vista de su computadora. «Capitán, esto es más grande que una simple historia de rescate. Esto es evidencia de una inteligencia y adaptabilidad en los grandes blancos que nunca hemos documentado antes. Necesitamos involucrar a la comunidad científica internacional. Deberíamos rastrear a este tiburón, ver cómo se recupera». «¿Cómo propone hacer eso?», preguntó Rodríguez con genuino interés. «Necesitaríamos marcarlo», explicó Elena, su mente ya trabajando en las posibilidades. «Pero considerando que acabamos de liberarlo de una red, no creo que sea ético estresarlo más poniéndole un transmisor invasivo». Sin embargo, se detuvo, sus ojos iluminándose con una idea. «Sin embargo, ¿qué?», la apremió Javier. «Tomé muestras de tejido cuando estábamos removiendo la red. Pequeños fragmentos que quedaron en las cuerdas. Puedo secuenciar su ADN, crear un perfil genético. Si ese tiburón vuelve a ser avistado en cualquier parte del mundo, podremos identificarlo con certeza. Y con las cicatrices tan distintivas que tiene, especialmente esa marca en forma de media luna cerca de su aleta dorsal, será reconocible visualmente también». Mientras los adultos discutían la ciencia del encuentro, Lucas había logrado escapar de los paramédicos y se había alejado hacia la orilla del agua. El sol comenzaba a ponerse, pintando el océano de tonos dorados y púrpuras. Las olas lamían suavemente la arena, como si nada extraordinario hubiera ocurrido ese día. Se sentó en la arena, sus pies descalzos tocando el agua que avanzaba y retrocedía. Su padre lo encontró así unos minutos después, y se sentó a su lado sin decir palabra por un momento. Finalmente Carlos rompió el silencio. «Hijo, lo que hiciste hoy fue muy valiente, pero también muy peligroso. Tu madre y yo casi morimos del susto». Lucas asintió lentamente, entendiendo la preocupación de sus padres, pero sin arrepentirse de nada. «Papá, cuando vi al tiburón de cerca, no era aterrador como en las películas. Era hermoso, y estaba sufriendo.
¿Cómo podría haberlo ignorado? Carlos sintió una ola de orgullo mezclado con preocupación paternal. Su hijo tenía apenas 8 años, pero mostraba una empatía y valentía que muchos adultos nunca desarrollan. ¿Tuviste miedo?, preguntó. Lucas pensó por un momento antes de responder. Al principio sí. Cuando vi la aleta y escuché las sirenas, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Pero luego, cuando lo vi de cerca, el miedo se transformó en otra cosa. Era como asombro, supongo. Y cuando noté la red, el miedo se convirtió en tristeza. Ese animal ha estado nadando por los océanos probablemente desde antes de que yo naciera, sobreviviendo a todo tipo de peligros, solo para terminar enredado en basura que nosotros los humanos dejamos en su hogar. Carlos abrazó a su hijo, sin saber qué decir ante tal madurez. Mientras tanto, en el agua, a varios kilómetros de la costa, el tiburón continuaba su nado. La liberación de la red había sido como quitarse una armadura de dolor que había cargado durante meses. Podía moverse libremente otra vez, sin la resistencia constante que había hecho que cada kilómetro nadado fuera una lucha. Las heridas todavía dolían, pero el alivio de no tener las cuerdas cortando, más profundo en su carne, era indescriptible. El animal había vivido suficientes años para tener memorias, no en el sentido humano de narrativas complejas, pero sí impresiones sensoriales fuertes asociadas con emociones. La imagen del niño sobre la tabla, pequeño y vulnerable pero sin atacar, sin huir de forma errática, permanecería grabada en su memoria sensorial. Y esos otros humanos, los que habían entrado al agua y habían removido el dolor, quedarían asociados con alivio, con ayuda. El tiburón se sumergió más profundo, sintiendo la presión del agua incrementarse cómodamente a su alrededor. Pasó junto a un banco de atunes, su presa favorita, pero no tenía hambre. La energía que normalmente gastaba luchando contra la red ahora estaba disponible para la recuperación. Sus instintos le decían que buscara aguas más tranquilas, donde pudiera descansar y permitir que su cuerpo sanara. De vuelta en la playa, la noticia había llegado a oídos del alcalde de la ciudad, quien llegó en Minusin, su vehículo oficial, acompañado de un séquito de asistentes y más cámaras. Era un hombre corpulento con una sonrisa política bien practicada, pero incluso él parecía genuinamente conmovido por los eventos del día. ¿Dónde está el joven héroe?, preguntó, y fue dirigido hacia donde Lucas estaba con su padre. El alcalde se acercó con la mano extendida. Jovencito, lo que hiciste hoy puso a nuestra ciudad en el mapa mundial. Eres un ejemplo de valentía y compasión. Lucas estrechó la mano tímidamente, sintiéndose incómodo con toda la atención. No hice nada realmente, señor. El tiburón hizo la parte difícil al confiar en nosotros. El alcalde rió, aunque no estaba del todo seguro si el niño estaba bromeando. Modesto también, excelente. Mira, quiero ofrecerte un reconocimiento oficial de la ciudad. Y estamos considerando nombrar esta playa en tu honor. Playa Lucas tiene un buen ring, ¿no crees? Antes de que Lucas pudiera responder, Elena intervino. Señor alcalde, con todo respeto, si vamos a nombrar algo después de los eventos de hoy, sugiero que sea algo que honre la verdadera lección aquí. Tal vez un centro de educación marina o un santuario de vida silvestre. Lo que sucedió hoy no fue solo sobre un niño valiente. Fue sobre un animal inteligente buscando ayuda. Y sobre humanos respondiendo con compasión en lugar de miedo. El alcalde consideró esto, su mente política ya calculando los beneficios de relaciones públicas de tal proyecto. Un centro educativo, eso podría atraer turismo, generar ingresos. Elena apretó los dientes pero mantuvo su sonrisa profesional. Siempre era así con los políticos. Todo tenía que traducirse a términos de beneficio económico antes de que pudieran ver el valor intrínseco. Pero si eso es lo que se necesitaba para crear algo bueno de este día, entonces que así fuera. La noche cayó sobre Playa Hermosa, y finalmente la multitud comenzó a dispersarse. Los medios de comunicación habían obtenido sus historias, los curiosos habían tomado sus fotos, y las familias regresaban a sus hoteles y casas. Lucas, exhausto pero demasiado emocionado para dormir, yacía en la cama de su cuarto de hotel mientras sus padres discutían en voz baja en el balcón. María seguía molesta por el peligro al que había estado expuesto su hijo, mientras Carlos intentaba explicarle que lo que había presenciado era algo único, algo que cambiaría la vida de Lucas para siempre. Elena había configurado su campamento temporal en la
playa, insistiendo en que quería monitorear el área por si el tiburón regresaba. Javier y Antonio habían ofrecido quedarse con ella, los tres sentados alrededor de una pequeña fogata, bebiendo café y reproduciendo los eventos del día. ¿Creen que volverá a confiar en humanos?, preguntó Antonio. Después de lo que hicimos hoy, me refiero. ¿O fue solo una situación desesperada, una vez en la vida? Elena miró hacia el océano oscuro, donde las olas reflejaban la luz de la luna. No lo sé, admitió. Los tiburones pueden aprender, eso está establecido. Pueden recordar lugares donde encontraron comida, rutas migratorias, áreas de peligro. Pero si pueden recordar una interacción positiva con humanos y aplicar esa lección a encuentros futuros, eso sería un nivel de cognición que redefinirá cómo vemos a estos animales. Javier agregó más leña a la fogata, las chispas volando hacia el cielo nocturno. ¿Sabes lo que encuentro más fascinante?, dijo. Es que el tiburón tuvo que tomar esa decisión. En algún punto de su viaje, nadando con ese dolor constante, tuvo que decidir acercarse a la costa, a aguas poco profundas donde normalmente no cazaría, y específicamente buscar humanos. Eso requiere no solo inteligencia sino también creatividad, resolución de problemas de nivel superior. Elena asintió entusiasmada. Exactamente. Y piénsalo. ¿Cuántas veces habrá visto a humanos antes? Probablemente decenas, tal vez cientos de encuentros a lo largo de su vida. Pescadores, buzos, nadadores. Habrá observado que los humanos usan herramientas, que manipulan objetos. De alguna manera conectó esos puntos y pensó, estos seres con herramientas podrían ayudarme con esto que no puedo quitarme yo mismo. Es casi aterrador cuando lo pones en esos términos, comentó Antonio. Quiero decir, estamos hablando de razonamiento abstracto. Ese es territorio de primates, delfines, tal vez cuervos. Nunca pensé que los tiburones estuvieran en esa categoría. Tal vez no lo están en general, reflexionó Elena. Tal vez este individuo en particular es excepcionalmente inteligente, un prodigio entre su especie. O tal vez los tiburones han sido mucho más inteligentes de lo que hemos dado crédito todo este tiempo, y simplemente no habíamos presenciado el comportamiento correcto para darnos cuenta. La conversación continuó hasta altas horas de la noche. Los tres científicos y rescatistas procesando las implicaciones de lo que habían vivido. Mientras tanto, en aguas abiertas, el tiburón había encontrado una corriente cálida y se dejaba llevar por ella, conservando energía. Su cuerpo ya estaba trabajando en reparar las heridas, sus células inmunes atacando las infecciones que habían comenzado a establecerse. En su propio camino, el animal también estaba procesando los eventos del día, las impresiones sensoriales de lo que había ocurrido. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas cazas, nuevas miles de kilómetros por nadar. Pero por esta noche, por primera vez en meses, el Gran Blanco conocía algo parecido a la paz. ¿Qué sucedería cuando el mundo descubriera la verdadera magnitud de lo ocurrido en esas aguas? ¿Y cómo cambiaría esta historia única, la relación entre humanos y tiburones para siempre? La mañana siguiente amaneció con un despliegue mediático sin precedentes. Playa Hermosa, que normalmente recibía atención solo durante la temporada alta de turismo, se había convertido de la noche a la mañana en el epicentro de una historia que cautivaba al mundo entero. Camionetas de noticias de docenas de países llenaban el estacionamiento de la playa, sus antenas satelitales apuntando al cielo como una extraña cosecha de metal. Lucas se despertó con el sonido de helicópteros sobrevolando la playa, cámaras de noticias capturando vistas aéreas del lugar donde había ocurrido el encuentro extraordinario. Su madre ya estaba despierta, hablando por teléfono con lo que parecía ser el 10º periodista de las Mañana, tratando de proteger a su hijo de la avalancha de solicitudes de entrevistas. No, lo siento, es solo un niño, decía María firmemente. No va a aparecer en su programa de televisión. Sí. Entiendo que es una historia grande, pero mi prioridad es el bienestar de mi hijo, no sus índices de audiencia. Carlos había salido temprano para conseguir desayuno, solo para regresar 20 minutos después sin comida, pero con 3 contratos de casas editoriales que querían que Lucas escribiera un libro sobre su experiencia. Es una locura allá afuera, reportó, dejando caer los contratos sobre la mesa. No pude llegar ni a la cafetería. La gente me reconoce por las fotos que salieron en las noticias. Todo el mundo quiere hablar sobre el tiburón. Lucas se asomó por la ventana de su habitación, observando el circo mediático con fascinación y un poco de aprensión. Era extraño pensar que hace apenas 24 horas, él era solo un niño normal de vacaciones con su familia.
Ahora, aparentemente, el mundo entero conocía su nombre. Su teléfono, que sus padres finalmente le habían devuelto después de confiscarlo la noche anterior, no paraba de recibir notificaciones. Tenía miles de nuevos seguidores en redes sociales, aunque ni siquiera usaba activamente sus cuentas antes de esto. Mensajes de desconocidos de todos los rincones del planeta llegaban en docenas de idiomas, algunos ofreciendo felicitaciones, otros haciendo preguntas sobre el tiburón, y algunos cuantos criticando o cuestionando la veracidad de la historia. Elena apareció en su puerta alrededor de las 9 de la mañana, su cabello despeinado y con evidentes signos de no haber dormido, pero con los ojos brillando de emoción. «Lucas, necesito mostrarte algo», dijo, apenas esperando a que la familia la invitara a entrar antes de desplegar su laptop sobre la mesa. El video del rescate ha sido analizado por expertos en comportamiento animal de todo el mundo. Oxford, Stanford, la Universidad de Queensland, todos están de acuerdo. Este es el primer caso documentado de un gran blanco, buscando activamente asistencia humana. En su pantalla había correos electrónicos de docenas de instituciones prestigiosas, todos solicitando permiso para estudiar el metraje, para incluirlo en investigaciones, para entrevistar a todos los involucrados. Había también invitaciones para conferencias, simposios y documentales. Hay más, continuó Elena, abriendo otra pestaña. Hemos estado monitoreando informes de avistamientos de tiburones en la región. Esta mañana, pescadores reportaron ver un gran blanco con marcas distintivas nadando cerca de la isla Espíritu Santo, a unos 80 kilómetros al norte de aquí. La descripción coincide con nuestro amigo. La cicatriz en forma de media luna. El tamaño. Se está moviendo, lo cual es excelente señal de que está sano y recuperándose. Lucas se inclinó sobre la computadora, estudiando el mapa que Elena había traído. ¿A dónde crees que va?, preguntó. Si sigue este patrón, probablemente esté dirigiéndose hacia aguas más profundas y frías del norte, explicó Elena. Los grandes blancos adultos suelen seguir rutas migratorias establecidas. Algunos viajan miles de kilómetros entre zonas de alimentación y áreas de reproducción. Este individuo probablemente ha hecho este viaje docenas de veces en su vida. Sonó un golpe en la puerta, y Carlos abrió para encontrar a Rodríguez en su uniforme oficial, acompañado por un hombre mayor en traje que inmediatamente se presentó como el director regional de vida silvestre. «Familia Mendoza», comenzó el director. «Sé que han tenido una mañana muy ocupada, pero necesitamos discutir algo importante. Los eventos de ayer han generado un nivel de interés sin precedentes en esta región. Tenemos una oportunidad única aquí para establecer protecciones más fuertes para la vida marina, para educar al público y, francamente, para cambiar la narrativa sobre los tiburones». María señaló hacia el sofá, invitándolos a sentarse, aunque su expresión era cautelosa. Estaba cansada de gente queriendo usar la experiencia de su hijo para sus propios fines. «¿Qué tipo de protecciones?», preguntó Elena antes de que los padres de Lucas pudieran responder. El director abrió su maletín y sacó varios documentos. «Estamos proponiendo declarar esta sección de costa como zona de protección marina. Prohibición de redes de enmalle dentro de un radio de 50 kilómetros. Multas más severas para pesca ilegal. Y fondos para un programa de monitoreo de tiburones y otras especies marinas en peligro». Lucas sintió una chispa de esperanza. ¿Eso significa que otros tiburones no terminarán enredados como él? «Exactamente», confirmó el director, sonriendo al niño. «Tu experiencia de ayer, Lucas, ha puesto un reflector en un problema que los conservacionistas hemos estado tratando de abordar durante años. Las redes de enmalle ilegales están diezmando las poblaciones marinas. Pero ahora, con la atención que tu historia ha generado, tenemos el apoyo público y político para hacer cambios reales». Rodríguez agregó: «También estamos estableciendo un equipo de respuesta rápida para animales marinos en peligro. Si alguien reporta un tiburón, ballena o cualquier otra criatura en problemas, tendremos un equipo entrenado listo para intervenir, como el que improvisamos ayer, pero oficial y con mejores recursos». La conversación continuó por más de una hora, discutiendo detalles de implementación, educación pública y cómo involucrar a las comunidades pesqueras locales en los esfuerzos de conservación sin amenazar sus medios de vida. Lucas escuchaba fascinado, comenzando a entender que su encuentro con el tiburón había iniciado ondas que se extendían mucho más allá de ese momento en el agua. Mientras tanto, en las profundidades marinas, el tiburón continuaba su viaje hacia el norte.
Había cazado esa mañana, su primera cacería exitosa en 1900, semanas sin la red restringiendo sus movimientos. El atún había sido sorprendido por la velocidad repentina del depredador, acostumbrado quizás a verlo moverse más lentamente. La comida había sido buena, la energía necesaria. El animal pasó cerca de un grupo de buzos deportivos que fotografiaban un arrecife. Los detectó fácilmente con su sentido eléctrico, las señales de sus latidos cardíacos acelerados cuando lo vieron. Pero en lugar del miedo o la agresión que típicamente caracterizaban estos encuentros, el tiburón simplemente pasó de largo, indiferente. Los buzos más tarde reportarían en foros de buceo sobre el avistamiento de un gran blanco enorme con cicatrices distintivas, especulando si podría ser el famoso tiburón del rescate. De vuelta en el hotel, la familia finalmente logró sentarse a desayunar, aunque la comida se había enfriado hace rato. María había decidido que necesitaban hablar como familia sobre cómo manejar toda esta atención. No quiero que esto defina tu infancia. Lucas, dijo tomando la mano de su hijo sobre la mesa. Eres un niño. Deberías estar jugando, estudiando, siendo feliz, no convirtiéndote en algún tipo de celebridad. Lucas consideró las palabras de su madre cuidadosamente. Mamá, entiendo tu preocupación. Y sí, toda esta atención es abrumadora. Pero, ¿y si puedo usar esto para algo bueno? La doctora Elena dice que mi historia está haciendo que la gente preste atención a la conservación marina. ¿No sería egoísta de mi parte ignorar eso? Carlos intercambió una mirada con su esposa. Su hijo de 8 años hablaba como alguien mucho mayor. ¿Qué propones entonces?, preguntó. Tal vez podría hacer algunas entrevistas, sugirió Lucas lentamente. Pero no sobre mí siendo valiente o heroico, porque no lo fui. Sobre los tiburones, sobre cómo los estamos lastimando con nuestra contaminación y nuestras redes, sobre cómo son incomprendidos. Si la gente está interesada en mi historia, entonces tal vez escuchen cuando hable sobre cosas que realmente importan. María sintió lágrimas en sus ojos. Estaba criando a un niño verdaderamente especial. Después de más discusión, la familia acordó que Lucas haría una conferencia de prensa, solo una, para compartir su historia y mensaje. Después de eso, tratarían de volver a su vida normal tanto como fuera posible. La conferencia se programó para esa tarde en el ayuntamiento local. Cuando llegó el momento, Lucas se encontró sentado detrás de una mesa llena de micrófonos, cámaras, apuntando hacia él desde todas direcciones. A su lado estaban Elena, Rodríguez y el alcalde. Sus padres estaban en primera fila, su madre nerviosa pero apoyando, su padre grabando todo con su teléfono. El alcalde habló primero, dando la bienvenida a los medios y proporcionando un resumen básico de los eventos. Luego, Rodríguez explicó los aspectos técnicos del rescate y Elena presentó el significado científico del comportamiento del tiburón. Finalmente, le tocó a Lucas hablar. Se paró ajustando el micrófono hacia abajo para alcanzar su altura, y comenzó con una voz clara que sorprendió incluso a sus padres. Hola, mi nombre es Lucas Mendoza. Tengo 8 años, y ayer conocí a un tiburón. Una risa amable recorrió la sala. Pero no fue como en las películas. Él no trató de comerme. Yo no tuve que luchar por mi vida. Lo que pasó fue mucho más increíble que eso. Este tiburón, este animal hermoso y poderoso que ha nadado en los océanos por probablemente más años de los que mis papás han estado vivos, estaba herido, enredado en redes que nosotros, los humanos, dejamos en su hogar. Y tomó una decisión. Decidió confiar en nosotros para ayudarlo. Lucas hizo una pausa mirando directamente a las cámaras. Todos los días tiramos basura al océano. Dejamos redes olvidadas que atrapan y matan animales. Contaminamos el agua que es el hogar de millones de criaturas. Y luego, cuando un tiburón aparece cerca de una playa, entramos en pánico y pensamos que es un monstruo que viene a lastimarnos. Pero ese tiburón de ayer me enseñó algo. Me enseñó que estos animales son inteligentes, que sienten dolor, que pueden aprender y recordar. Me enseñó que el verdadero monstruo no son ellos, sino lo que nosotros le estamos haciendo a su mundo. La sala estaba en completo silencio ahora. Periodistas que habían venido esperando una historia sensacionalista de supervivencia, encontrándose con algo mucho más profundo. Así que por favor, continuó Lucas, su voz temblando, ligeramente con emoción, no hagan de esto una historia sobre un niño valiente. Háganla una historia sobre cómo necesitamos cambiar, sobre cómo necesitamos proteger el océano y los animales que viven en él. Porque si no lo hacemos, algún día los tiburones ya no van a confiar en nosotros para ayudarlos, y francamente no los culparía.
Cuando Lucas terminó y se sentó, hubo un momento de silencio absoluto, seguido por un aplauso que comenzó lento pero creció hasta llenar la sala. María lloraba abiertamente, orgullosa más allá de las palabras. Las preguntas que siguieron fueron respetuosas, enfocadas no en sensacionalismo sino en conservación, en ciencia, en qué podían hacer las personas para ayudar. Lucas respondió lo mejor que pudo, con Elena y Rodríguez ayudando con las preguntas técnicas. Cuando finalmente terminó, 3 horas después, Lucas estaba exhausto pero satisfecho. Sentía que había honrado al tiburón que había confiado en él, que había usado su plataforma inesperada para algo significativo. Esa noche, mientras la familia empacaba para finalmente volver a casa, Lucas se paró una última vez en el balcón de su habitación, mirando hacia el océano oscuro. En algún lugar ahí afuera, nadaba un tiburón con cicatrices que contaban historias, libre de su prisión de redes, continuando su viaje ancestral a través de aguas que se hacían cada vez más peligrosas para su especie. «Gracias», susurró Lucas al viento marino. «Gracias por confiar en mí. Prometo que no lo olvidaré». Y no lo haría. Pero lo que Lucas no sabía aún era que este no sería su último encuentro con el magnífico animal que había cambiado su vida. El océano guarda sus secretos celosamente, pero a veces, solo a veces, permite que se desarrollen historias que trascienden las barreras entre especies. ¿Qué otros misterios esperaban en las profundidades? ¿Y volverían a cruzarse alguna vez los caminos del niño y el tiburón que había aprendido que los humanos podían ser aliados, en lugar de enemigos? Los meses siguientes trajeron cambios profundos tanto para Lucas como para la región costera que había sido testigo del encuentro extraordinario. El Centro de Educación y Conservación Marina Encuentro Pacífico se inauguró apenas 4 meses después de los eventos en Playa Hermosa, financiado por una combinación de fondos gubernamentales, donaciones privadas y el aporte de organizaciones internacionales de conservación que habían visto en la historia una oportunidad única para cambiar percepciones públicas sobre los tiburones. Lucas había asistido a la ceremonia de inauguración, cortando la cinta simbólica junto con Elena, quien había sido nombrada directora científica del centro. El edificio era impresionante, con enormes ventanales que miraban al océano, tanques de exhibición que albergaban especies locales rescatadas que no podían ser devueltas a la naturaleza, y salas de educación equipadas con tecnología de punta. Había un acuario de contacto donde los niños podían tocar rayas y estrellas de mar bajo supervisión, aprendiendo que los animales marinos no eran criaturas para temer, sino para respetar y proteger. La pieza central del centro era un teatro con una pantalla envolvente donde se proyectaba el video del rescate, seguido de un documental de 30 minutos sobre la conservación de tiburones que había sido producido específicamente para el centro. Miles de visitantes pasaban por el centro cada semana, y las encuestas de salida mostraban que más del 90% de los visitantes dejaban con una visión más positiva de los tiburones que cuando habían llegado. Mientras tanto, la vida de Lucas había intentado volver a la normalidad, aunque normal ahora tenía una definición completamente nueva. Había regresado a la escuela en septiembre, pero su estatus había cambiado dramáticamente. Los niños que antes apenas lo notaban ahora querían ser sus amigos. Los maestros lo señalaban en clases de ciencias como ejemplo de valentía y pensamiento crítico. Había incluso un mural en la pared de la cafetería que representaba su encuentro con el tiburón, pintado por la clase de arte. No todo era positivo. Algunos niños estaban celosos de la atención, y Lucas había tenido que aprender a lidiar con burlas y resentimiento. Hubo un periodo difícil en octubre cuando un grupo de estudiantes mayores comenzó a llamarlo Shark Boy, con tono despectivo, cuestionando si la historia había sido real o exagerada. Lucas había llorado en casa esa noche, preguntándole a sus padres si había sido un error hablar públicamente sobre lo sucedido. Carlos le había recordado algo sabio. La gente que te critica por hacer algo bueno generalmente está molesta porque no han hecho nada notable ellos mismos. No dejes que su inseguridad empañe tu logro. Elena visitaba frecuentemente, manteniéndose en contacto con la familia que se había vuelto central en su investigación más importante. Traía actualizaciones sobre avistamientos del tiburón, que había sido oficialmente denominado Pacífico por el centro, aunque Elena insistía en usar su designación científica, GW-BCS 024. Tenemos confirmación de 3 avistamientos más en los últimos 2 meses, reportó Elena durante una cena en casa de los Mendoza en noviembre. Desplegó un mapa sobre la mesa del comedor, marcadores de colores trazando la ruta del animal. Aquí, en Bahía Sebastián Vizcaíno,
Un grupo de investigación de tortugas lo fotografió mientras cazaba focas. Aquí, cerca de Isla Guadalupe, un operador de tours de jaula de tiburones lo identificó. Las cicatrices son inconfundibles y más recientemente, hace 2 semanas, avistado cerca de las Islas Farallón en California. Lucas estudió el mapa con fascinación. Está viajando hacia el norte. ¿Es normal? Perfectamente normal para esta época del año, confirmó Elena. Los grandes blancos adultos siguen patrones migratorios estacionales. En invierno, muchos viajan hacia el norte donde las aguas son ricas en presas como focas y leones marinos. Lo fascinante es que su patrón de movimiento es consistente con lo que esperaríamos de un animal completamente sano. Las heridas han sanado completamente, según las fotos más recientes. No hay señales de infección. Su comportamiento de caza parece normal. Es como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Excepto que ahora sabemos que puede resolver problemas complejos, agregó María, quien se había vuelto una defensora de la conservación marina después de los eventos, incluso comenzando un club ambiental en su trabajo. Elena asintió entusiastamente. Exacto. Y ese es el conocimiento que está revolucionando nuestra comprensión. Hemos documentado al menos 6 otros casos en los últimos meses de tiburones mostrando comportamientos que sugieren cognición de nivel superior. Ninguno tan dramático como el caso de Pacífico, pero suficiente para establecer un patrón. Estamos reescribiendo libros de texto, María. Pero no todo el mundo estaba contento con la nueva narrativa sobre tiburones. Hubo resistencia de ciertos sectores de la industria pesquera que veían las nuevas regulaciones como una amenaza a su sustento. Varios pescadores locales habían perdido sus licencias por ser atrapados usando redes ilegales y aunque las multas eran justas según la ley, había creado resentimiento en algunas comunidades. A finales de noviembre llegaron amenazas. Primero fueron mensajes anónimos en redes sociales, criticando a Lucas y su familia por arruinar la economía local, con su propaganda ambientalista. Luego escaló a emails directos, algunos bastante agresivos, culpando a un niño mimado por las dificultades que enfrentaban ciertos pescadores. La policía se involucró cuando alguien pintó graffiti en el muro del centro de conservación. Los tiburones no son tus amigos, y protegen peces, olvidan personas. Rodríguez, quien había sido promovido a Pinio 100, coordinador regional de seguridad marina, tomó las amenazas seriamente y aumentó la seguridad alrededor de la familia Mendoza. No creo que haya peligro real, le aseguró a Carlos durante una reunión privada. Pero en el clima político actual es mejor ser cautelosos. Hay mucho dinero involucrado en la pesca y algunos individuos no están contentos con los cambios. Lucas manejó las amenazas con una madurez que continuaba sorprendiendo a sus padres. La gente tiene miedo cuando las cosas cambian, le dijo a su madre una noche. Y es más fácil culpar a alguien pequeño como yo que admitir que tal vez han estado haciendo cosas mal. Pero eso no significa que debamos dejar de intentar hacer lo correcto. Diciembre trajo una sorpresa inesperada. Una productora de documentales de naturaleza de prestigio internacional contactó a la familia con una propuesta. Querían hacer un documental completo de 1 hora sobre el encuentro, pero con un giro. Querían intentar encontrar y filmar a Pacífico en su hábitat natural, y querían que Lucas fuera parte de la expedición. Absolutamente no, fue la respuesta inmediata de María. Mi hijo tiene 9 años. No voy a ponerlo en un bote para perseguir tiburones por el océano. Pero Lucas estaba intrigado. Mamá, no estaría en el agua con él, solo observando desde un bote seguro, con profesionales. Sería una oportunidad de ver qué hace cuando no está cerca de humanos, de aprender sobre su vida real. Las negociaciones tomaron semanas. Finalmente se llegó a un compromiso. Lucas podría ser parte de la expedición durante las vacaciones de invierno, pero solo como observador, con estrictos protocolos de seguridad y con Elena presente como supervisora científica. La familia completa iría y la filmación se limitaría a 2 semanas. La expedición se lanzó en la segunda semana de enero desde San Diego, California. El barco era un buque de investigación de 30 metros equipado con tecnología de rastreo, ROV submarinos y jaulas de inmersión para los camarógrafos. El equipo incluía a Elena, un grupo de biólogos marinos, el equipo de filmación y, por supuesto, la familia Mendoza. Los primeros 5 días fueron frustrantes. Rastrearon señales de grandes blancos, investigaron áreas de alimentación conocidas, pero Pacífico específicamente permanecía elusivo. Lucas pasaba horas en la cubierta con binoculares, escaneando el agua, aunque Elena le había explicado que las posibilidades de encontrar un tiburón específico en la vasta extensión del océano eran extremadamente bajas.
Es como buscar una aguja en un pajar, le había dicho. Si el pajar fuera del tamaño de un país y la aguja pudiera moverse a 30 kilómetros por hora. Pero el sexto día todo cambió. Estaban cerca de las Islas Farallón, un área conocida por su alta población de focas y leones marinos, consecuentemente un lugar popular de alimentación para grandes blancos. El capitán del barco había recibido un reporte de guardaparques locales sobre avistamientos de un gran blanco excepcionalmente grande con marcas distintivas. El equipo se dirigió a la ubicación y después de 2 horas de búsqueda, uno de los biólogos marinos gritó desde la proa: «Aleta dorsal a las 3 en punto. Grande, muy grande». Todo el mundo corrió a ese lado del barco, casi volcándolo por el cambio súbito de peso hasta que el capitán gritó que se distribuyeran. Lucas llegó al railing con sus binoculares, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La aleta cortaba el agua a unos 50 metros del barco, moviéndose con propósito. Y entonces la vio, la cicatriz distintiva en forma de media luna justo detrás de la aleta dorsal. «Es él», susurró Lucas, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos sin que lo esperara. «Es Pacífico». Elena estaba a su lado, confirmando la identificación con su equipo de fotografía especializado. «Sin duda alguna, es nuestro chico». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Las cámaras se desplegaron, los ROVs submarinos se lanzaron al agua y el equipo trabajó con precisión practicada para documentar al animal sin perturbarlo. Pacífico parecía completamente indiferente al barco, ocupado en lo que claramente era una cacería. Los ROVs capturaron imágenes submarinas impresionantes del tiburón, moviéndose con gracia letal, acercándose a un grupo de focas que descansaban en una boya. Su técnica era fascinante de observar, el depredador supremo usando millones de años de evolución perfeccionada en cada movimiento. Pero entonces sucedió algo extraordinario que nadie en el barco esperaba. Pacífico, después de completar su cacería, comenzó a nadar hacia el barco. Se acercó lentamente. No de la manera cautelosa de un animal asustado, sino con lo que solo podía describirse como curiosidad deliberada. ¿Está haciendo lo que creo que está haciendo?, preguntó el director del documental, asombrado. Parece estar aproximándose intencionalmente al barco, confirmó Elena, apenas capaz de creer lo que veían. El tiburón llegó al costado del barco y se detuvo, flotando justo debajo de la superficie. Desde la cubierta, Lucas podía ver cada detalle del animal. Las cicatrices antiguas que contaban historias de décadas en el océano. Las cicatrices más nuevas donde había estado enredado en la red. Ahora sanadas completamente, dejando solo líneas blancas contra el gris de su piel. Y entonces, en un momento que sería reproducido millones de veces en los meses siguientes, Pacífico giró su cuerpo en el agua, presentando el costado donde había estado herido directamente hacia donde Lucas estaba en el railing. Se quedó así por casi 1 minuto completo, el tiempo suficiente para que las cámaras capturaran la imagen perfecta, antes de sumergirse suavemente y desaparecer en las profundidades azules. El barco quedó en silencio absoluto. Cada persona a bordo sabía que había presenciado algo que desafiaba explicación científica fácil. ¿Había el tiburón reconocido al niño específicamente? ¿Había asociado el barco con la ayuda que había recibido meses antes? ¿O había sido simplemente una coincidencia extraordinaria? Elena finalmente rompió el silencio. Voy a necesitar años para analizar esto. Años para siquiera comenzar a entender las implicaciones de lo que acabamos de presenciar. Lucas, con lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora, simplemente sonreía. No necesitaba análisis científico para saber lo que acababa de suceder. El tiburón lo había recordado. De alguna manera, a través de los kilómetros y los meses, a través de todas las casas y las migraciones, Pacífico había guardado el recuerdo de ese día en la playa, cuando un niño humano y 2 buzos lo habían liberado de su dolor. Y en su propio lenguaje, en su propia forma, acababa de decir gracias. El resto de la expedición fue anticlimático en comparación, aunque capturaron horas de metraje valioso de otros tiburones y vida marina. Pero todo el mundo sabía que el momento en que Pacífico había aproximado al barco y había presentado su costado sanado sería la pieza central del documental. Cuando el barco regresó a puerto 2 semanas después, Lucas había cambiado de nuevo. Ya no era solo el niño que había tenido un encuentro fortuito con un tiburón. Era alguien que había experimentado una conexión que trascendía las barreras entre especies, que había visto evidencia de que la compasión podía ser correspondida por criaturas que el mundo había etiquetado como monstruos sin alma. La pregunta que ahora ocupaba su mente mientras miraba el océano desde la cubierta era simple pero profunda.
Si un encuentro podía cambiar tanto la vida de un niño y de un tiburón, ¿cuánto más podría cambiar el mundo si los humanos colectivamente decidieran extender esa misma compasión a todas las criaturas con las que compartían el planeta? ¿Y qué otros secretos guardaba el océano, esperando a ser descubiertos por aquellos valientes o compasivos, lo suficiente para mirar más allá del miedo? El documental Pacífico, un encuentro que cambió todo, se estrenó 6 meses después en el Festival Internacional de Cine Documental de Montreal, y el impacto fue instantáneo y profundo. La sala de proyección, llena con críticos de cine, científicos y activistas ambientales, quedó en silencio absoluto mientras los créditos finales rodaban. Luego, como si fuera una sola persona, toda la audiencia se puso de pie en una ovación que duró más de 10 minutos. Lucas estaba allí con su familia, sintiéndose abrumado por la respuesta. Había visto el documental completo solo una vez antes durante una proyección privada, y le había impactado ver su propia historia contada con tanta belleza y respeto. Los directores habían hecho un trabajo magistral tejiendo su encuentro personal con información científica más amplia sobre tiburones, la crisis oceánica y el comportamiento animal complejo. Pero la pieza que hizo llorar incluso a los críticos más endurecidos fue la secuencia final, la escena de Pacífico aproximándose al barco y presentando su costado sanado. Los directores habían utilizado tecnología avanzada para rastrear el movimiento del ojo del tiburón, y en cámara lenta se podía ver claramente cómo el animal había fijado su mirada en Lucas, específicamente en el railing. No había forma de malinterpretarlo. Este había sido un acto deliberado, intencional, reconocimiento. Después del estreno, la conferencia de prensa fue un frenesí. Periodistas de docenas de países hacían preguntas, flashes de cámaras creaban una constelación constante de luz. Lucas, ahora con 10 años y considerablemente más cómodo ante las cámaras que un año atrás, manejó las preguntas con aplomo. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta de que el tiburón te había reconocido?, preguntó un periodista de la BBC. Lucas pensó cuidadosamente antes de responder. Sentí validación, supongo. Durante meses, mucha gente había cuestionado si lo que experimenté ese día en la playa había sido real, o si mi imaginación de niño había exagerado las cosas. Pero ver a Pacífico aproximarse a nuestro barco, presentar exactamente el mismo costado donde había estado herido, en un océano de millones de kilómetros cuadrados, meses después. Eso probó que la conexión había sido real, que los tiburones son mucho más complejos de lo que les damos crédito. Un reportero de National Geographic preguntó: ¿qué esperas que la gente se lleve de este documental? Espero que la gente entienda que cada animal en este planeta tiene valor intrínseco, respondió Lucas. No solo valor por lo que nos pueden dar, o por lo lindos que se ven, sino valor por lo que son. Pacífico es un depredador supremo, sí, pero también es un ser consciente que siente dolor, que aprende, que recuerda. Si podemos tener compasión por un gran tiburón blanco, una de las criaturas más temidas del océano, entonces podemos tener compasión por cualquier criatura, y esa compasión es lo que va a salvar nuestro planeta. El documental se volvió un fenómeno cultural. En su primera semana de lanzamiento streaming, fue visto por más de 50 millones de personas globalmente. Escuelas empezaron a usarlo como herramienta educativa. Grupos ambientalistas reportaron aumentos masivos en donaciones y voluntariado. Incluso legisladores citaron el documental en sesiones parlamentarias cuando proponían nuevas leyes de protección marina. La ciencia también respondió. Elena publicó un paper en la revista Nature titulado Comportamiento de búsqueda de ayuda y memoria a largo plazo en Carcharodon carcharias. Evidencia de cognición compleja en tiburones blancos. El paper, coautorado con docenas de otros expertos en comportamiento animal, usaba el caso de Pacífico como punto de partida para una discusión más amplia sobre inteligencia en especies marinas históricamente subestimadas. Lo que este caso demuestra sin ambigüedad, escribió Elena en el abstract, es que los grandes blancos poseen no solo la capacidad de aprender de experiencias específicas, sino también de retener esas memorias a largo plazo, asociar características específicas, en este caso probablemente la apariencia visual y el olor de individuos humanos específicos, y exhibir comportamientos que sugieren reconocimiento y posiblemente gratitud. Estos hallazgos requieren una reevaluación fundamental de cómo entendemos la conciencia y cognición en cartilaginosos. El paper se convirtió en uno de los más citados del año en literatura de biología marina. Universidades comenzaron a lanzar nuevos programas de investigación específicamente enfocados en cognición de tiburones.
fondos que previamente habían sido difíciles de obtener de repente estaban disponibles. El interés público traducido en apoyo financiero para ciencia que pudiera responder las preguntas que el encuentro de Lucas había planteado. Pero no todo era celebración. Como con cualquier cambio cultural significativo, había resistencia. Un contingente de biólogos marinos tradicionales argumentaba que el caso estaba siendo sobreinterpretado, que lo que parecía reconocimiento y búsqueda de ayuda intencional podría explicarse por comportamientos instintivos más simples. El animal estaba en dolor, argumentó un crítico prominente en un editorial. De contraargumento. Se acercó a aguas poco profundas, donde casualmente había humanos. Los humanos removieron la fuente del dolor. Meses después, el animal se acercó a un barco, posiblemente por curiosidad, o confundiendo las vibraciones con presas potenciales. Atribuir intención consciente y reconocimiento específico es antropomorfismo, no ciencia. El debate se volvió acalorado en conferencias académicas, con presentaciones apasionadas de ambos lados. Pero incluso los escépticos tenían que admitir que, al mínimo, el caso merecía más estudio, y eso por sí solo representaba progreso, trayendo atención científica seria a preguntas que previamente habían sido descartadas como no merecedoras de investigación. Para Lucas, la vida continuaba su extraño balance entre normalidad y extraordinario. Estaba en 5º grado ahora, lidiando con matemáticas cada vez más difíciles y dramas sociales de escuela primaria, pero también dando charlas ocasionales, en eventos de conservación y correspondiéndose con científicos alrededor del mundo. Había desarrollado una amistad particularmente cercana con una investigadora de tiburones en Sudáfrica que estudiaba grandes blancos en la costa cerca de Ciudad del Cabo. La doctora Aisha Okafor había leído sobre el caso de Pacífico y había comenzado a documentar comportamientos similares en los tiburones que estudiaba. Encuentro que una vez que sabes qué buscar, le escribió a Lucas en un email, comienzas a ver señales de cognición compleja por todos lados. Tenemos un macho adulto aquí que llamamos Einstein, que ha aprendido a operar trampas de pesca diseñadas para langostas. No solo las desarma accidentalmente, las opera sistemáticamente, removiendo las langostas sin activar el mecanismo de cierre. Toma una comprensión sofisticada de causa y efecto. Lucas devoraba estos reportes, llevando un cuaderno donde documentaba cada nuevo ejemplo de comportamiento complejo de tiburón que encontraba en Innocent, literatura científica o a través de su red creciente de contactos en el mundo de biología marina. Su maestro de ciencias, reconociendo el expertise único de su estudiante, le había dado permiso para hacer un proyecto especial sobre cognición de tiburones en lugar de las asignaciones estándar. El otoño después del lanzamiento del documental trajo otro desarrollo inesperado. Lucas recibió una invitación para hablar en la conferencia TED Youth. Era una oportunidad enorme. Su mensaje podría alcanzar millones más de personas. Pero también era intimidante. Una cosa era hablar en conferencias de prensa o eventos locales, pero TED era una plataforma global, y cada palabra sería escrutinada. Pasó semanas preparando su charla, trabajando con sus padres y con Elena para perfeccionar el mensaje. Quería transmitir no solo la historia de su encuentro, sino las lecciones más amplias sobre empatía, conservación y cómo los humanos se relacionan con el mundo natural. La charla fue programada para noviembre en Nueva York. Cuando Lucas subió al escenario icónico con su círculo rojo, ante una audiencia de jóvenes de todo el mundo, sintió una calma sorprendente. Había una claridad en su propósito ahora. Sabía por qué estaba ahí. Hace 2 años, comenzó. Conocí a alguien que cambió mi vida para siempre. No era un maestro o un mentor humano o incluso otro niño de mi edad. Era un tiburón de 5 metros que pesaba probablemente más de 2 toneladas y me enseñó la lección más importante que he aprendido hasta ahora. Que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de ver más allá del miedo hacia la verdad. Continuó contando su historia, pero no como una narrativa simple de supervivencia. La enmarcó como una lección sobre percepción, sobre cómo los prejuicios nos ciegan a realidades más complejas, sobre cómo lo que llamamos monstruos a menudo son solo criaturas incomprendidas tratando de sobrevivir en un mundo que los humanos estamos haciendo cada vez más hostil. El océano cubre más del 70% de nuestro planeta, dijo acercándose a la conclusión, y apenas hemos explorado una fracción de él. ¿Cuántos otros pacíficos hay ahí afuera? ¿Cuántas otras criaturas con inteligencia compleja, con capacidad para memoria y emoción, que estamos matando por ignorancia o indiferencia? No podemos amar lo que no entendemos y no podemos proteger lo que no amamos. Así que mi desafío para todos aquí hoy es simple. Busquen entender.
Cuando vean un animal, cualquier animal, no lo reduzcan a estereotipos o miedo. Pregúntense, ¿qué está experimentando esta criatura? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué recuerda? Porque si un niño de 8 años pudo encontrar conexión con uno de los depredadores más temidos del océano, entonces cualquiera de ustedes puede encontrar empatía por cualquier criatura viviente, y esa empatía, multiplicada por millones de personas, es lo que va a salvar nuestro planeta. La ovación fue atronadora. Cuando el video de la charla se publicó en línea, se volvió viral inmediatamente, eventualmente alcanzando más de 100 millones de vistas. Apareció en currículos escolares, fue subtitulada en docenas de idiomas y se convirtió en una de las charlas TED Youth más vistas de todos los tiempos. Pero para Lucas, el momento más significativo llegó después de la charla, cuando una niña de quizás 7 años se le acercó tímidamente durante la recepción. Tenía su cuaderno de dibujo bajo el brazo y lo abrió para mostrarle una página llena de dibujos de tiburones, ballenas y otros animales marinos. Solía tener pesadillas sobre tiburones, le dijo en voz baja. Mi hermano mayor me hizo ver una película de terror sobre ellos y tenía tanto miedo que no quería ni ir a la playa. Pero luego vi tu documental y ahora sé que no son monstruos, son solo animales. Y ahora dibujo tiburones todo el tiempo porque creo que son bonitos. Y cuando sea grande, quiero estudiarlos como tú. Lucas sintió lágrimas en sus ojos mientras miraba los dibujos. Esta niña representaba algo más grande que ella misma. Representaba un cambio generacional en cómo los jóvenes veían a estas criaturas. Si su historia podía transformar pesadillas en fascinación, miedo en amor, entonces cada momento de incomodidad, cada amenaza, cada desafío había valido la pena absolutamente. Son hermosos, le dijo a la niña estudiando sus dibujos. Y cuando seas grande y estudies tiburones, vas a descubrir cosas que ni siquiera podemos imaginar ahora. ¿Me prometes que me contarás qué encuentras? La niña asintió vigorosamente, su sonrisa iluminando toda su cara. En ese intercambio simple, Lucas vio el futuro de la conservación. No sería ganado solo por científicos en laboratorios o políticos en sesiones legislativas, sino por la próxima generación creciendo con una comprensión diferente, una empatía más profunda por el mundo natural. Mientras tanto, muy lejos de los escenarios TED y las conferencias científicas, en las aguas frías del Pacífico Norte, Pacífico continuaba su existencia eterna. Cazaba, migraba, ocasionalmente se encontraba con otros de su especie en las profundidades donde los humanos rara vez aventuraban. Las cicatrices en su costado habían sanado completamente ahora, apenas visibles incluso de cerca. Solo líneas blancas tenues contra el gris de su piel que contaban una historia que solo él y un puñado de humanos verdaderamente conocían. Pero la pregunta permanecía, debatida en salas de conferencia y foros en línea alrededor del mundo. ¿Recordaba el tiburón? ¿Había retenido realmente la memoria específica de ese día, de ese niño, de esos humanos que lo habían ayudado? ¿O había sido todo coincidencia extraordinaria que los humanos, con su necesidad de narrativa y significado, habían sobreinterpretado? La verdad, como tantas verdades en el océano, permanecía oculta bajo la superficie, guardada celosamente por las aguas profundas. Pero lo que no estaba en duda era el impacto que ese encuentro había tenido. Leyes habían cambiado, mentes se habían abierto, carreras habían sido lanzadas y una generación de niños estaba creciendo con una visión diferente de los tiburones y del océano que llamaban hogar. Y tal vez, solo tal vez, en algún lugar de las profundidades azules, un tiburón antiguo nadaba con la memoria, por breve o vaga que fuera, de un momento cuando el dolor había cesado, cuando criaturas de un mundo diferente habían mostrado no agresión, sino ayuda, y cuando las barreras entre especies se habían disuelto por un instante mágico bajo el sol de California. 3 años habían pasado desde aquel día que cambió todo. Lucas tenía 13 años ahora, en sus primeros años de secundaria, lidiando con todas las complejidades que esa etapa de la vida trae. Su voz había comenzado a cambiar, había crecido casi 20 centímetros en el último año, y enfrentaba el caos hormonal y social de la adolescencia. Pero a través de todos esos cambios, su pasión por la conservación marina solo había crecido. El Centro de Educación y Conservación Marina Encuentro Pacífico se había expandido significativamente en esos años. Lo que había comenzado como una instalación modesta ahora incluía un instituto de investigación de clase mundial, programas de intercambio para estudiantes internacionales y un centro de rehabilitación para vida marina herida. Elena había construido un equipo de más de 50 científicos y educadores, y el centro recibía más de 500,000 de visitantes al año. Lucas trabajaba allí como voluntario cada verano y muchos fines de semana durante el año escolar.
A los 13 era demasiado joven para roles oficiales, pero su conocimiento y experiencia únicos lo hacían invaluable. Ayudaba a educar a visitantes, asistía con animales rescatados e incluso había comenzado a aprender técnicas básicas de investigación de minos in campo. Un sábado de marzo, Lucas estaba en uno de los tanques de rehabilitación ayudando a alimentar a una tortuga marina que se recuperaba de heridas de hélice de bote cuando Elena entró corriendo con su laptop. Su expresión una mezcla de emoción y incredulidad. «Lucas, necesitas ver esto. Ahora». Lo llevó a su oficina donde desplegó la laptop sobre el escritorio. En la pantalla había un video grabado desde un dron, claramente filmado desde considerable altura sobre el océano. El metraje mostraba aguas cristalinas de color turquesa poco profundo, probablemente en alguna región tropical o subtropical, y nadando en esas aguas estaba un gran tiburón blanco, identificable por su tamaño y forma distintiva. Pero lo que hacía este video extraordinario era lo que el tiburón estaba haciendo. Nadaba en círculos lentos y deliberados alrededor de un pequeño bote inflable donde dos pescadores, claramente en pánico, se aferraban a los bordes. Pero el comportamiento del tiburón no era agresivo. No embestía el bote, no mostraba sus dientes, no hacía movimientos súbitos. En cambio, nadaba su círculo metódico, y cada pocas vueltas presentaba su costado hacia el bote. «Pausa el video aquí», instruyó Elena señalando la pantalla. Lucas se inclinó más cerca y entonces lo vio. Enrollada alrededor del cuerpo del tiburón había una cuerda gruesa, probablemente de una trampa de pesca o boya, incrustada profundamente en su piel justo detrás de las aletas pectorales. «Es exactamente el mismo comportamiento», susurró Lucas, sintiendo escalofríos recorrer su espalda. «Está buscando ayuda». Elena asintió vigorosamente. El video fue filmado hace 3 días en las Bahamas. Los pescadores eventualmente entendieron lo que estaba pasando y lograron cortar la cuerda con un cuchillo largo mientras el tiburón mantenía su posición. El animal se fue nadando inmediatamente después. El video se volvió viral localmente y uno de mis colegas en el C900P, Instituto de Investigación Marina de las Bahamas, me lo envió. Continuó reproduciendo el video, y efectivamente, después de varios minutos de los círculos pacientes del tiburón, uno de los pescadores extendió un cuchillo con un palo largo y comenzó a cerrar la cuerda. El tiburón se quedó extraordinariamente quieto durante el proceso, casi como si comprendiera que estos humanos estaban ayudando, no atacando. Cuando la cuerda finalmente se soltó, el animal dio una vuelta completa alrededor del bote. Luego se sumergió y desapareció. Este es el 5º caso documentado en los últimos 3 años. Explicó Elena, abriendo una carpeta en su computadora llena de videos e informes similares. Australia, 2 casos, Sudáfrica, 1, ahora este en las Bahamas, y tengo informes sin confirmar de al menos una docena más. Lucas, lo que Pacífico hizo, lo que presenciamos, no fue un evento único, es un comportamiento que parece estar propagándose. Lucas se quedó sin palabras por un momento, procesando las implicaciones. ¿Estás diciendo que los tiburones se están enseñando entre sí? ¿Que están aprendiendo que los humanos pueden ayudar? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió Elena, su voz temblando con emoción. O al menos es la hipótesis más parsimoniosa dado lo que estamos observando. Los grandes blancos son criaturas solitarias en su mayoría, pero no completamente. Tienen encuentros con otros de su especie, particularmente en áreas de alimentación ricas. Es teóricamente posible que comportamientos aprendidos puedan transferirse entre individuos a través de observación o tal vez incluso algo análogo a enseñanza. Se sentó pesadamente en su silla. Lucas, si esto es real, si los tiburones están desarrollando culturalmente un comportamiento de búsqueda de ayuda de humanos, esto es probablemente el descubrimiento más significativo en biología marina de nuestra generación. Estamos hablando de transmisión cultural en tiburones. Eso implica un nivel de inteligencia social que nunca habríamos atribuido a estas especies. Lucas sintió el peso de lo que estaba escuchando. Tenemos que publicar esto. Tenemos que decirle al mundo científico. Ya he comenzado, dijo Elena, señalando pilas de papers y notas esparcidas por su escritorio. Estoy compilando todos los casos, colaborando con investigadores en cada ubicación donde estos eventos han ocurrido, pero necesitamos más datos. Más evidencia. Un puñado de casos, por más convincentes que sean, no es suficiente para establecer un patrón definitivo. Pasó los siguientes meses en lo que solo podía describirse como un frenesí de investigación. Elena y su equipo expandido trabajaban casi 24 horas al día,
recopilando datos, entrevistando testigos de cada incidente reportado, analizando metraje de video desde cada ángulo imaginable. Lucas, cuando no estaba en la escuela, era parte integral del equipo. Su perspectiva única como alguien que había experimentado el fenómeno de primera mano resultó invaluable. Podía identificar sutilezas en el comportamiento del tiburón que otros podían pasar por alto, patrones en cómo los animales presentaban áreas heridas, similitudes en cómo se acercaban a humanos versus cómo acechaban presas. «Mira aquí», señaló Lucas durante una de sus sesiones de análisis de video, pausando el metraje del incidente en las Bahamas. «El tiburón mantiene contacto visual con los pescadores casi constantemente. Eso es comportamiento de comunicación. Cuando un tiburón está cazando, rara vez hace contacto visual directo hasta el momento del ataque. Pero este, al igual que Pacífico, estaba activamente tratando de comunicarse. El avance llegó en julio cuando un investigador en Japón reportó un caso que había sido filmado por un documental de vida marina 5 años atrás, pero que no había sido analizado en este contexto hasta ahora. El metraje mostraba un gran blanco con una línea de pesca incrustada en su boca, acercándose a un grupo de buzos cerca de la isla de Guadalupe. El animal no solo se aproximó, sino que abrió su boca y la mantuvo abierta, mientras uno de los buzos, con valentía extraordinaria o quizás comprensión instintiva de lo que estaba sucediendo, cortó la línea con un cuchillo de buceo. Este caso data de hace 5 años, observó Elena durante una conferencia en video del equipo, un año completo antes del incidente de Lucas con Pacífico. Lo que significa que el comportamiento ya existía, ya estaba siendo exhibido por al menos algunos individuos. El caso de Lucas no fue el origen del comportamiento, fue simplemente el momento en que finalmente captó atención global. Esta realización era tanto emocionante como humillante. Lucas había pensado durante años que su encuentro con Pacífico había sido único, el momento en que se cruzó una barrera. Ahora estaba comenzando a entender que había sido simplemente un testigo de algo que había estado sucediendo, probablemente durante años, bajo la superficie del océano donde los humanos rara vez miraban. En agosto llegó la noticia que habían estado esperando y temiendo en igual medida. Pescadores cerca de la costa de En Agosto llegó la noticia que habían estado esperando y temiendo en igual medida. Pescadores cerca de la costa de Chile, en un área remota al sur de Chiloé, habían reportado algo que hizo que Elena soltara su taza de café en cuanto leyó el correo. Un gran blanco con cicatrices inusuales, de tamaño excepcional, se había acercado durante varios minutos a un barco salmonero antes de sumergirse. Había fotos, no muy nítidas, tomadas con un celular y en condiciones de oleaje fuerte, pero suficientes para distinguir una marca inconfundible: una media luna blanca. Lucas sintió su corazón detenerse cuando Elena se lo mostró. ¿Crees que...? No pudo terminar la frase. Elena asintió, solemne. Creo que es él. Creo que Pacífico está vivo, sano, y que ha cruzado medio planeta. Las imágenes no dejaban dudas. Las cicatrices en la zona del flanco derecho coincidían punto por punto con los registros del documental. Pacífico había sido visto después de casi 5 años en una región del planeta donde nunca antes se había documentado a un tiburón blanco de su tamaño. La comunidad científica se sacudió. Las posibles rutas migratorias propuestas no alcanzaban para explicar semejante desplazamiento. Se organizó rápidamente una expedición conjunta entre universidades chilenas, el Centro Encuentro Pacífico y la ONG Ocean Path, financiada en tiempo récord. Esta vez, sin embargo, la decisión difícil no tardó en llegar. «Lucas», dijo María una noche, la voz firme pero suave. «Tienes 13 años. No puedes simplemente cruzar el continente para seguir a un tiburón, incluso si ese tiburón es Pacífico». Lucas comprendía a su madre. Había crecido, sí, pero seguía siendo un adolescente. Y la expedición al sur de Chile sería dura. Clima impredecible, aguas frías, largos, días mar adentro. Sin embargo, también sabía con una certeza que ningún adulto podía quitarle, que él tenía que estar allí. No por ego, no por fama, por responsabilidad. «Mamá, yo sé que no soy parte del equipo científico. Sé que soy joven, pero si realmente es Pacífico, si estos comportamientos se están expandiendo, yo también soy parte de su historia. Y quizá, solo quizá, él también espere verme». El silencio que siguió fue largo y denso. Fue su padre quien habló finalmente. «Creo que debemos confiar en él». Y además, miró a Elena. «No imagino a nadie mejor que tú para asegurarte de que esté a salvo». María cerró los ojos, respiró hondo y, al abrirlos, había en su mirada una mezcla de miedo y aceptación. «Está bien», dijo.
Pero voy yo también. La expedición zarpó desde Puerto Montt a principios de septiembre. El océano austral los recibió con su mezcla característica de belleza y peligro. Marejadas altas, nubarrones bajos y un viento frío que cortaba la piel incluso con 3 capas de ropa. El barco científico Albatros Sext era robusto, pero cada noche crujía como si recordara a todos que allí, en ese rincón del mundo, la naturaleza tenía la última palabra. Durante los primeros días, repitieron un patrón conocido: avistamientos fugaces, señales incompletas, rastros en las cámaras térmicas que podrían ser cualquier especie grande. El 7º día, sin embargo, algo cambió. Los sensores acústicos captaron una firma de movimiento masiva, distinta de todo lo que habían registrado antes. Elena verificó los datos 3 veces: la velocidad, las dimensiones estimadas, el patrón de ascenso. «Es él», dijo finalmente sin apartar los ojos de la pantalla. «Nadie más encaja». Lucas sintió que se quedaba sin aire. El capitán redujo la velocidad del barco. Las cámaras se alistaron. Las jaulas, reforzadas para el frío del sur, se prepararon. Lucas, su madre y Elena se colocaron chalecos y subieron a cubierta. Un silencio expectante cubría todo. Y entonces ocurrió. Primero vieron la sombra, una enorme mancha alargada bajo la superficie, moviéndose con la facilidad de un ser diseñado para dominar las profundidades. Luego, un destello blanco al girar. La cicatriz, perfectamente visible bajo el agua cristalina. Pacífico emergió. No agresivo, no curioso a medias, sino con la misma serenidad imponente que había mostrado en California. Lucas dio un paso adelante. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Era como reencontrarse con un viejo amigo que nunca habló, pero que aún así había dicho tanto. El tiburón nadó paralelo al barco. Muy lento, muy controlado, hasta quedar justo bajo el punto donde Lucas se inclinaba sobre la baranda, su madre sosteniéndolo firmemente por detrás. Entonces Pacífico se giró. El mismo gesto exacto que había hecho años atrás. Mostrarse por completo, a menos de 3 metros, como si ofreciera su presencia deliberadamente. Pero esta vez había algo diferente. Una línea nueva, roja y fresca, bordeaba la zona del abdomen. No parecía grave, pero sí reciente. Probablemente provocada por un arpón mal dirigido o por una estructura metálica submarina. «Está herido», susurró Lucas. Elena negó con la cabeza. No lo suficiente para venir buscando ayuda. Y entonces se detuvo, con los ojos abiertos de par en par. «A menos que no venga solo por ayuda física». Pacífico mantuvo la posición unos 20 segundos. Miró. No de manera humana, no como los documentales habían hecho parecer, sino con esa atención profunda y primitiva que solo los grandes depredadores poseen. Luego ascendió apenas, rompiendo la superficie con el hocico, como si saludara. Lucas sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano sin tocar el agua, solo dejándola suspendida. «Gracias por volver», susurró. Y Pacífico descendió, lento y majestuoso, hasta perderse en el azul profundo, pero no huyó, no desapareció del radar. Permaneció cerca durante horas, moviéndose en amplios círculos alrededor del Albatros Sext, como si protegiera al barco o lo escoltara. El equipo científico no podía creer lo que veía. «Esto es nuevo», murmuró Elena grabando todo. Esto es comportamiento de vínculo». Esa noche Lucas no pudo dormir, no por miedo, por la magnitud. Si Pacífico era capaz de recordar, de buscar ayuda, de regresar, ¿qué significaba eso para el futuro de la relación entre humanos y tiburones? ¿Qué significaba para la comprensión de la inteligencia animal en general? ¿Qué otros comportamientos estaban a punto de emerger, ahora que la barrera de miedo se había roto en ambas direcciones? Los días siguientes confirmaron algo extraordinario. Pacífico no solo estaba allí, sino que parecía adoptar un rol completamente nuevo. Guiaba. Cada vez que el barco se desviaba hacia zonas donde la temperatura descendía o el sonar mostraba escasa vida marina, el tiburón se alejaba y luego regresaba por el costado contrario, como una flecha viviente indicando una dirección diferente. «Es imposible», decían algunos científicos. «No tiene sentido». Pero el patrón se repetía, una y otra vez. Y cuando lo seguían, encontraban zonas de alimentación, grupos de cetáceos,
e incluso otros tiburones heridos. Pacífico los estaba conduciendo a ellos y a otros, porque en su viaje el equipo vio 3 grandes blancos más con conductas similares. 2 de ellos también presentaban heridas recientes y se aproximaron al barco sin agresión. Era una red no humana, una red cultural submarina. Un movimiento. El descubrimiento sacudió el mundo. Artículos científicos, reportajes, debates globales. Algunos celebraban el avance impresionante. Otros advertían que la gente malinterpretaría todo y comenzaría a acercarse imprudentemente a tiburones salvajes. Pero algo era innegable. La percepción global cambió. De verdad. Se aprobaron nuevas áreas marinas protegidas en Estados Unidos, Chile y Sudáfrica en un lapso de meses. Cooperación internacional inédita. Donaciones récord para investigación y conservación. Y mientras los adultos discutían política y ciencia, para Lucas la experiencia tenía un significado más íntimo, casi espiritual. La última mañana antes de regresar al puerto, Lucas subió a cubierta. El mar estaba quieto, un silencio azul. Y ahí estaba Pacífico, no nadando, no buscando, simplemente flotando a unos metros del casco, como si supiera que ese era el final por ahora. Lucas se acercó y se apoyó en la baranda. No decía nada. No había nada más que decir. El tiburón descendió un poco, giró una vez más, mostrando el flanco marcado por la vida. Luego dio un aletazo lento y se internó en lo profundo, donde el sol ya no llegaba. Lucas no lo vio desaparecer, porque entendió en ese momento que Pacífico nunca desaparecería para él, ni para el mundo. Años después, cuando Lucas ya era un joven científico, la comunidad científica oficializó un término nuevo: conducta de cooperación interespecie asistida. Y en los libros, en los congresos y en la memoria colectiva, el primer caso documentado aceptado era siempre el mismo: Pacífico, y un niño en una playa de California que decidió no mirar con miedo, sino con compasión. El océano no había revelado todos sus secretos, nunca lo haría, pero había revelado uno lo suficientemente poderoso como para cambiar la manera en que la humanidad veía a sus criaturas. Y ese secreto era simple: el entendimiento auténtico puede nacer incluso entre mundos que nunca estuvieron destinados a encontrarse.